Hola, vámonos con la revisión de esta semana de un director interesante, un actor, una actriz. Vamos a irle cambiando para toda la gente que ve estas videocríticas a través del sitio de Vans en México. Y pues bueno, creo es un director en el que creo que hay que enfocarse a pesar de que no vamos a volver a ver películas de él. Es una situación muy peculiar la que se presenta alrededor de la película Un elefante sentado y quieto, que además, y justo por eso viene el comentario, se puede revisar en la Cineteca Nacional de la Ciudad de México. Y creo que se puede además encontrar en varios sitios de streaming, entonces no es una película oculta, de hecho es una película que desde su estreno en el 2018 ha venido generando muchísimos comentarios porque los merece y porque su forma y su fondo son a veces tan radicales que obviamente todo cabe en medio, ¿no? Cuando las opiniones sobre una obra se radicalizan de tal forma y sus propias formas y fondos también están como muy centrados en sí mismos, eso acaba aceptando cualquier tipo de comentario. Sabemos, todos los comentarios son válidos, pero lo que ocurre alrededor de un elefante sentado y quieto es realmente peculiar. Número uno, ¿no? El director, joven director, Hubo, H-U-B-O, es el autor también de la novela, entre muchas otras, es el autor de la novela en la que está basada esta película, dirigida por él, por Hubo. Eh, una vez terminada la producción de la película, cuando estaba bajo, bueno, por un lado muchos festivales estaban ya convocando a este joven director que tenía nada más dos pequeños cortometrajes antes en su filmografía, ya estaban como abriéndole el espacio a su película, entre otras cosas porque es uno de los alumnos de Belatar, que tiene una escuela de cine, y bueno, el Belatar mismo estaba vinculado con lo que estaba haciendo Hubo en su película, y ya desde ahí podemos ir intuyendo un poco la forma de un elefante sentado y quieto. Entonces, tenía por un lado la presión de acabar la película, pero por el otro lado estaban, como siempre, los productores, la gente del dinero que habían apoyado la película, pidiéndole, ¿no?, que para la exhibición, para finalmente liberar la película y que se pudiera ver en las salas y en los festivales, él redujera la duración de su relato. Esta duración, que en realidad es de 4 horas, es la versión que se está viendo, la versión que yo vi en el Festival Internacional de Cine de Monterrey hace un par de años. Ellos querían que se redujera a 2 horas, que es como el promedio de las películas que se proyectan en las carteleras del mundo, ¿no? Festivales o no, 2 horas es una duración muy común para una película. Entonces, bajo esos dos pistones, estaba trabajando el pobre Hubo, tratando además de darle el sentido que él quería a una obra que parece le vinculaba mucho al mundo y estaba tratando de proyectar todos sus malestares, todos sus sentimientos hacia afuera, justo a través de esta película. ¿Qué es lo que ocurre? Termina la película, la termina en 4 horas, deja la película como él quiere y desafortunadamente comete suicidio después de hacerlo, muy poquito antes de que la película se libere a finales del 2017. Y la película queda marcada por ese sino, ¿no? Por ser la obra póstuma de un joven creador, al mismo tiempo de ser su gran ópera prima, basada en su gran relato, apoyada por Belatar, pero oprimida por las maneras como se hace cine y cómo se produce cine en este momento. Es decir, Hubo de alguna manera estaba rompiendo el esquema, ¿no? Estaba saliendo de lo que le habían dicho que era el margen de la creación, ¿no? Las formas que había que guardar. Él estaba tratando de salir de eso, romper esos márgenes y escapar un poco por ahí. Por el otro lado, estaba, repito, generando un discurso laberíntico de frustraciones y de situaciones sin ningún tipo de salida. Y es ahí donde la forma de la película era prácticamente la que él está proponiendo. Quizá no de una manera tan radical y tan asentada en sí misma como termina siendo un elefante sentado y quieto, pero sí
manejar y retratar a sus personajes, un grupo de personajes, todos, digamos, escapando de una situación en donde son víctimas de las circunstancias de la ciudad, en donde viven una especie de ciudad maldita, sin ser una película sobrenatural. Por el otro lado, pretende ser una película muy realista, por lo menos en su retrato. Tenemos a un grupo de personajes oprimidos por el sistema en el que viven, vamos a llamarlo mejor de esa manera, reflejado en la ciudad en la que están, ¿no? Una ciudad, pues como polvorienta, ¿no? Una ciudad, oscura, ¿no? El cielo siempre está como lleno de nubes, no hay muchas vistas al horizonte, están encerrados en esa situación geográfica y sus propias vidas de repente los van llevando a un punto de no regreso, ¿no? Un punto en el que tienen que escapar, que desvanecerse del lado donde están para encontrar una fuga que por el otro lado las situaciones mismas les van cerrando. Y lo que hace Hu Bo es retratar a estos personajes alrededor de tomas muy largas, planos secuencias, que en consecuencia acaban inyectando el tiempo real en el tiempo de la película. Son planos secuencias en los que los sigue, en los que va encontrando sus acciones y que poco a poco, digamos, un poco a la fuerza de irse sucediendo uno al otro, crean una sensación de laberinto, crean una sensación de aquí no va a escapar nadie, estamos dando vueltas en círculo y no vamos a llegar a ningún lado. En consecuencia, los personajes jamás van a escapar de todo aquello que los persigue. Hay un punto en donde poco a poco algunos de estos personajes se van enfocando, que es digamos, la noticia, el rumor de que en el zoológico de Manchouli, una ciudad cercana donde están, ellos tienen que tomar un autobús, todo aquello, pero pueden llegar, hay un elefante que simplemente se sienta y ve al mundo pasar, no importa lo que pase, él simplemente decide no hacerle caso a todo lo que está pasando. Y esta metáfora, que lo es, por un lado, imagen de sosiego que a ellos les despierta, esta idea, ¿no? O este pretexto para salir de la ciudad, es lo que va queriendo hacer que los personajes primero entrelacen sus situaciones sin tener una que ver con la otra para poder escapar hacia allá, ¿no? Entonces tenemos a una película muy llena de personajes en desesperación, en mundos sin escape, en vidas sin futuro, en gente que está decidiendo por uno mismo, ¿no? En mundos de eventos desafortunados, infidelidades, ¿no? Accidentes, que poco a poco en este laberinto creen encontrar esa salida. La película estaría muy bien y plásticamente tiene momentos muy interesantes, muy bonitos. Cuando digo plásticamente, hablo de cómo se compone el encuadre, de cómo van acomodando los tonos, los colores, las posiciones de los actores, algunos movimientos de la cámara. Hay momentos en que la película sí tiene momentos realmente hipnóticos, muy, muy atractivos, pero el hecho de repetir este fondo, este pesar, esta idea de no escape, de no vamos a llegar nunca a nada, una y otra y otra y otra vez, creo que sí acaban convirtiendo a la película en su propia ancla. No estoy diciendo que una película deba tener de manera natural una salida o peor aún, un final feliz, pero sí creo que insistir demasiado en la idea de no va a pasar nada, hagamos lo que hagamos, estamos realmente atrapados y no hay salida de esta situación, acaba convirtiendo a la película en una especie de ente que se devora a ella misma, es decir, el espíritu con el que empieza y con el que acaba, porque la película acaba de una manera excepcional, ¿no? Justo habiendo trabajado esta idea del escape a través de la idea del elefante, el último encuadre, que dura alrededor de 5 minutos de la película, es muy, muy, muy bonito. Pero justo lo que hay en medio nos da la sensación de que estamos viendo cosas que efectivamente no van a llegar a ningún lado. Y eso es justo lo que ocurre con la posición de su fondo, de este pesimismo, de esta sensación de no escape, de estar atrapados, de estar anclados en un solo lugar, con la forma que son estos planos secuencia que se nos van tejiendo conforme los problemas de los personajes, que son gigantescos desde su perspectiva, también se van entrelazando. Eso provoca dos puntos radicales en donde, una vez más, todos los comentarios acaban acomodándose.
Tampoco se trata de que estemos todos de acuerdo en lo que está pasando, se está desarrollando en una película, pero creo que la discusión alrededor del cine debería ser menos centrada en lo moral o en el señalamiento directo y cínico que a veces tiene un elefante sentado y quieto hacia este sistema que está oprimiendo a los personajes y hacia esta necedad de no darles un respiro. Es una película incómoda, yo siempre he creído en el cine incómodo, pero por ejemplo, comparando con las grandes desgracias que se retrataban en el neorrealismo italiano, tampoco se está hablando de un final realmente feliz en las conclusiones de sus películas, pero sí vemos un poco o un mucho, quiero decirlo ahora, un mucho, la transformación interna de sus personajes, el entender las relaciones entre lo que están viendo y sintiendo y el mundo exterior, comprender lo que está mal en el mundo exterior y no señalarlo nada más aventando una pedrada como a veces sí ocurre en la película de Hubo. A ver, entonces, ¿vale la pena o no vale la pena? La experiencia creo que hay que tenerla, ¿no? Una película tremendamente incómoda que desde el minuto 10 nos dice esto va a ir cada vez a peor, nos vamos a meter en el hoyo porque la única manera de escapar de esta situación es ir a una peor. Sabiendo eso, creo que la experiencia sigue valiendo la pena, especialmente porque, repito, probablemente muchas de las inquietudes propias de Hubo, sus tormentas mentales, creo que están representadas en la película. Nadie se suicida así de gratis, ¿no? Creo que sus personajes están hablando en muchos momentos por él y efectivamente eso hace, si estamos hablando de un autor, en este caso Hubo, encerrado en su propio laberinto, eso va a provocar que haya redundancias y que haya repeticiones como en cuestión de forma y de fondo, sí las tiene un elefante sentado y quieto. Es una película abrumadora por muchos momentos a la mala, cuando creo que debió haber sido abrumadora en todo momento por la buena, en hacernos reflexionar qué está pasando con los personajes y cómo es que ellos van a salir mentalmente de donde están parados. No queremos una solución feliz, queremos que el personaje comprenda la tormenta que le está cayendo encima y creo que un elefante sentado y quieto muchas veces nos dice hay que correr, hay que escapar, hay que desvanecerse de aquí, aunque sabemos que vamos a lo peor. Espero que de ahí un poco explicada la postura alrededor de la película. La recomiendo muchísimo, quiero que quede claro, es un director que estaba rompiendo sus formas, lo quería hacer, probablemente lo logró, eso es lo que tendríamos que estar platicando. Entonces, véanla en la Cineteca, Un elefante sentado y quieto está disponible estas semanas y repito, probablemente en algunas plataformas de streaming también se la encuentran, aprovechenla.